Cristina Carrasco, del grupo, a quien damos la bienvenida y tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer a todos los asistentes. ¿Ahora? Bueno, buenas tardes. Agradecer a todos los asistentes su presencia. Queremos hacer un agradecimiento especial al Grupo Confederal Unidos Podemos en Marea, en Común Podem, y al Grupo Socialista por la invitación, por solicitar nuestra comparecencia en esta comisión constitucional. No es frecuente que la migración nos podamos expresar en estas salas y estamos especialmente agradecidos por ello. La Marea Granate somos un colectivo de emigrantes del Estado español que nos constituimos como colectivo en el año 2013. Entre muchas de nuestras demandas se encuentra la defensa de los derechos básicos de la inmigración, que hemos visto recortados en estos años, una pérdida de derechos constitucionales general, tanto de derechos civiles, como son el derecho a voto, el derecho a la nacionalidad, sociales, como nuestros derechos educativos en el exterior o el derecho a las pensiones, a la jubilación, e incluso derechos humanos básicos, como es la atención sanitaria. En definitiva, gran parte de nuestro trabajo ha sido denunciar que el supuesto estatuto de la ciudadanía en el exterior es, a día de hoy, papel mojado. Quería hacer un inciso en este apartado, porque se va a cumplir las quintas Navidades en las que un montón de emigrantes van a retornar para pasar las fiestas sin cobertura sanitaria, lo cual nos parece muy grave y de primera necesidad reformar, y sobre una ley de nietos que tienen ustedes parada, en previsión de ser reformada, que también consideramos que es de justicia social ser reformada. Con respecto a la problemática del voto exterior, que es lo que nos trae hoy aquí a esta comisión, sabemos todos el impacto que tuvo la reforma que se realizó en el año 2011, que ha hecho caer la participación de la migración enormemente, en tasas de hasta el 85% con respecto al porcentaje previo a la reforma, de participación previa a la reforma. Y nuestro grupo de voto y toda la Marea Granate, desde el momento que nos constituimos, decidimos implicarnos muchísimo en este problema, y para eso hemos asistido a la migración en más de 9 procesos electorales hasta el día de hoy. Se ha elaborado información precisa para informar a todos los emigrantes. Hemos contestado por email miles de preguntas. Hemos contestado también en redes sociales a muchísimas consultas. Hemos elaborado alertas de correos para tener a la inmigración informada. Hemos hecho talleres, charlas, hemos hecho recogida de datos posteriores para saber las causas por las que la participación estaba cayendo. En definitiva, hemos hecho una tarea de acompañamiento, de recogida de datos y de denuncia que nos ha permitido un conocimiento de la problemática del voto exterior a fondo, tanto de un modo general como en casos particulares de países específicos. Al mismo tiempo, en paralelo, nos hemos implicado en el estudio y en el análisis de la legislación electoral y de los sistemas electorales de otros países, del voto exterior de otros países, del voto de la migración. Esto nos ha permitido elaborar informes sucesivos que hemos intentado hacerles llegar, y el informe que nos trae a día de hoy aquí a esta comisión, que es para una propuesta de reforma de la ley electoral para el voto exterior. Les hemos hecho llegar a todos los partidos este último informe. Vamos a hacérselo llegar también a la Junta Electoral Central y a los consejos de residentes en el exterior, que consideramos que son actores imprescindibles y que tienen que ser escuchados también en el marco del voto exterior. A lo largo de estos años hemos escuchado reiteradamente a todos los partidos decir que la reforma fue un desastre del 2011, que ha traído consecuencias importantes para la inmigración, y hemos entendido que había un consenso amplio y una voluntad amplia de reforma. Venimos aquí con la esperanza de que estas declaraciones se transformen en un compromiso real y de que podamos elaborar una ley de voto exterior garantista y democrática que restablezca nuestro derecho.
Para esta reforma del voto exterior consideramos que hay que reformar varios puntos de manera simultánea, tiene varios aspectos, sin los cuales, sin reformar íntegramente todos ellos, la reforma no será garantista. Estos aspectos, grosso modo, que pasaremos a describir uno a uno, son el sistema de inscripciones en el exterior, la derogación del ruego del voto, la ampliación de los plazos de los envíos electorales, la dotación de medios a consulados y a la Administración en el exterior en general y una reforma del sistema de votos. Todos estos parámetros son necesarios que sean reformados para tener, como decimos, una verdadera reforma garantista. Además de esto, es imprescindible aumentar la transparencia del proceso electoral en el exterior. Hemos estado siguiendo también las comparecencias y los debates previos que ha habido tanto en esta Comisión Constitucional como entre los diversos grupos. Y antes de exponer nuestras medidas, querríamos hacer ciertas consideraciones previas que están incluidas también en el informe en un apartado especial, si han tenido oportunidad de leerlo. Sobre todo porque nos parece imprescindible analizar con objetividad y rigor las causas que están lastrando esta participación en el exterior para poder aplicar las modificaciones oportunas. Estas consideraciones son, en primer lugar, sobre el ruego de voto. El ruego de voto constituye un modo de sufragio censitario, que ha tenido un impacto clarísimo. La relación causalidad-efecto creemos que es indiscutible en la participación, como sucede con todos los sistemas que implican un sistema de registro previo de los electores antes de efectuar el voto. Este impacto ya sucedía previamente a la reforma en el voto municipal, antaño, cuando la emigración podía votar en el voto municipal con un protocolo de ruego de voto. Y las consecuencias de esta reforma, de esta implantación del ruego de voto, fueron predichas ya por la Junta Electoral Central en su informe de 2009 al respecto. Se ha puesto en duda, a lo mejor, que fuera conveniente eliminar este proceso de ruego de voto, ¿no? Como medida garantista para evitar impurezas del censo electoral. Nosotros pensamos que en ningún caso esto puede sustituir a una depuración real del censo, que no se le puede transferir al ciudadano la obligación obligaciones que deberían estar cumpliendo las administraciones públicas y que, además, como medida de identificación, nos parece innecesaria, puesto que la identificación real se realiza en el momento de enviar la papeleta adjuntando registro de inscripción consular y fotocopia del DNI o del pasaporte. Igualmente hemos oído en debates previos hablar de la equiparación del proceso del voto por correo en el exterior con el voto por correo desde España. Nos parece que esta comparación tampoco es oportuna, porque en España una persona que solicita el voto por correo tiene otro procedimiento alternativo de votar, que es ir a la submesa electoral el día de las elecciones. Esto no es nuestro caso. El ruego del voto es aprobado y se nos otorga el derecho en ese momento a votar. Esa solicitud de ruego de voto puede ser denegada y no tenemos otra forma de poder votar en ese momento. Cuando esa solicitud es denegada, tenemos que realizar una serie de reclamaciones por la vía administrativa y por la vía judicial, que es un sufragio censitario por este tipo de motivos. Y además no se pueden comparar envíos de correo a nivel nacional con realizar dos envíos a nivel internacional. Además, hemos escuchado reiteradas veces excusar un poco el mal funcionamiento del protocolo del voto exterior por la dependencia de los servicios postales en el exterior, ¿no? Que es que hay servicios postales en otros países que no funcionan adecuadamente. Nos parece que el principal problema que tenemos con los envíos postales son los brevísimos plazos que se contemplan a día de hoy para el voto exterior, que son 15 días de envíos en una situación normal
y 7 días de envío en el caso de que haya impugnación de las candidaturas. Entonces, nos parece que el problema central es este, independientemente de los problemas secundarios de los servicios postales de nuestros países, de nuestros neopaíses, países de acogida. Y bueno, por ponerles un ejemplo, yo vivo en Francia, resido en Francia habitualmente, que tiene un servicio de correos que funciona, es el país vecino, y ahí se queda gente sin votar, por mucho que funcione adecuadamente. Entonces, no debemos excusarnos en esto para evitar proponer soluciones al respecto. Y tenemos consideraciones también importantes sobre la posibilidad de instaurar el voto electrónico, pero las mencionaré más adelante cuando empecemos con las propuestas. Bien, sobre nuestras propuestas, que están recogidas en el informe con más o menos detalle técnico en función de cada una de ellas. Paso a enumerarlas y irlas describiendo un poco técnicamente. Lo primero que solicitamos es una mejora relacionada con el censo. A día de hoy tenemos una inaccesibilidad, una barrera enorme para las inscripciones consulares. Hay un desfase de cifras entre los españoles registrados en los consulados y los españoles residentes en el exterior, que ha sido demostrado pues, desde el INJUVE, del Instituto de la Juventud, desde estudios del CSIC, por ejemplo, o cifras nuestras mismas, acudiendo a las estadísticas de los países que nos acogen, que muestran que los españoles residentes en el exterior son muchísimos más de los que se pueden inscribir en los consulados. Esto llega a una magnitud de hasta un factor de 5 o 6 en países como Reino Unido o como Irlanda, que son de los principales países receptores de migración ahora mismo. Pocos consulados facilitan las inscripciones a distancia. Y muchos de los que no facilitan cubren áreas enormes de migración. Por ponerle un ejemplo, y vuelvo otra vez al caso particular, el Consulado de París, de los 101 departamentos de Francia, cubre 49. Entre ellos, muchos de estos departamentos son dominios muy lejanos, como son Guayana, Reunión, Nueva Caledonia, etcétera, que dependen directamente del Consulado de París. El consulado de los residentes en Irlanda del Norte, por ejemplo, están forzados a depender del consulado de Edimburgo también. Tienen que cambiar de isla para poder inscribirse. En el Reino Unido, que tiene un volumen de migración enorme ahora mismo, tenemos solamente 2 consulados después de que el de Manchester fuera suprimido en el año 2012. Todo esto imposibilita muchísimo que la nueva ola de migración pueda acceder a los servicios consulares. Además de esta inaccesibilidad, tenemos un problema también de actualización del PERE y del padrón de residentes en el español y del censo electoral como consecuencia. Esto se debe a un volcado que se hizo en el año 96 el padrón que había al censo electoral sin depurar. Inmediatamente después, la Junta Electoral Central propuso una serie de reformas para depurar dicho padrón y con mucho trabajo se fue consiguiendo poco a poco efectuarlo, de manera que antes de la reforma el censo estaba bastante depurado. A día de hoy creemos que esto, vistas las cifras que hemos extraído del INE, que esto ha dejado de hacerse y esto debería corregirse cuanto antes. Entonces, sobre estas mejoras relacionadas con el censo, lo que proponemos es un protocolo de actualización del censo, que se elabore un protocolo de actualización del censo que permita la informatización de los procesos de inscripción, que se cree una sede electrónica para realizar estos trámites de inscripciones, de modificaciones de domicilio, de subsanaciones del censo durante el periodo electoral, que eliminen esta barrera enorme que está suponiendo la accesibilidad de los consulados para la inmigración. Lo siguiente que solicitamos son las mejoras en cuanto al ruego del voto, que supone la eliminación de dicho ruego. Como hemos dicho, es un sufragio censitario
que tiene un impacto directo en la participación, que no evita el problema de las irregularidades, porque hay que recordar que irregularidades ya había con el voto municipal que se rogaba antes de la reforma del 2011 y que, bueno, además que hemos visto que hay un amplio consenso en cuanto a la derogación de este ruego, mostrado también en estas cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado. Además, proponemos un sistema múltiple para poder ejercer el derecho a voto desde el exterior, que sea adaptable a las necesidades de la emigración, a la situación del elector. Para eso tendríamos el voto por correo, como se viene desarrollando hasta ahora, el voto presencial en los consulados, de la misma manera, y además proponemos la inclusión de un mecanismo de voto por delegación de poder. Este mecanismo existe en países como Francia, Reino Unido o Bélgica. Funciona muy bien en muchos países. Está detallado en el informe nuestra propuesta de cómo lo haríamos y lo consideramos que es esencial para facilitar el voto de residentes temporales, por un lado, también para países con problemas con el servicio deficiente de correos, por ejemplo. Creemos también necesario una modificación de los plazos de envío. Hay que destacar la dependencia que tenemos del voto por correo desde el exterior. Bien votemos en persona, bien votemos en el consulado, bien votemos por correo. Al final dependemos siempre de que las papeletas nos lleguen, porque en los consulados no hay papeletas, no son mesas electorales como tal, y o bien el elector ha recibido la documentación electoral o no puede ejercer su derecho a voto. Esta reforma consideramos que es prioritaria por los plazos tan exiguos que he descrito antes, de 15 días para los envíos en caso de que no haya anormalidades y 7 en el caso de que sí los haya. Ninguna derogación de ruego o mejora de las inscripciones será efectiva si no va acompañada de una extensión de los plazos. Y esto ya fue avalado también por la Junta Electoral Central en otro de sus informes. Para ello, hemos hecho una recogida de datos que les mostramos en el informe sobre las causas por las que la gente no podía votar, y nos hemos encontrado con que en procesos electorales diversos entre un tercio y la mitad de los electores que habían solicitado el ruego no podían votar porque la documentación no llegaba a tiempo. Igualmente les hemos adjuntado esquemas con posibilidades diversas de reformas. Aquí hay algunos de ellos. Este es el proceso actual, donde los envíos están marcados en azul y están muy cercanos a la fecha de voto. Y les hemos adjuntado hasta 4 posibles modificaciones para extender estos plazos de envío a partir del adelanto de la convocatoria electoral. Estas modificaciones de los plazos tienen que tener como elementos clave este adelanto de la convocatoria electoral, ampliación de las subsanaciones, del tiempo de subsanaciones de las inscripciones en el censo, la derogación del ruego de voto, por supuesto, la ampliación de los tiempos de los envíos desde las oficinas del censo electoral, de la documentación electoral al elector, y la ampliación de tiempos hasta el escrutinio, para dar tiempo suficiente a que desde los consulados más lejanos lleguen también las valijas con los votos a España. Igualmente, pedimos la modificación de las modalidades de los envíos, lo cual fue propuesto también por la Junta Electoral Central en algunos de los informes, y para que se posibilite la descarga del material electoral en el caso de que éste no llegue, por el motivo que sea. Esto supliría este problema de las papeletas que no llegan, que, como les he dicho, es bastante frecuente, y haría aumentar muchísimo también la participación. Sobre el voto electrónico, del cual se ha hablado también reiteradas veces en esta sala, reiteramos nuestra
oposición a este sistema de voto, les hemos adjuntado también, junto con la documentación, 2 informes previos que realizamos, un estudio a fondo sobre qué era el voto electrónico y el impacto que tenía, y otro sobre el informe que realizó la Junta Electoral Central al respecto de este asunto. Bueno, nos ha sorprendido mucho escuchar equiparaciones sobre uso telemático de otros procesos, como el hecho de hacer la declaración de la renta o poder usar las cuentas corrientes por Internet, de cuentas bancarias, transferencias bancarias, etcétera. Son procesos que no tienen nada que ver en cuanto a la problemática tecnológica, puesto que, por ejemplo, en una declaración de la renta, tanto el receptor como el emisor pueden verificar, son conscientes del proceso y pueden verificar la viabilidad de este. En un sistema de voto electrónico hay que desvincular la información del elector y del receptor, así que técnicamente es un problema totalmente distinto. No creemos que se puedan hacer equiparaciones al respecto. No nos queda claro, tras la exposición que hubo previa en esta comisión, se hablaba mucho de instalar terminales en los consulados, lo cual significa instalar urnas electrónicas y que votemos allí en persona. Eso tampoco soluciona nada, porque el 90% del voto que llega a los consulados es voto por correo. El voto presencial en los consulados es minoritario. En cualquier caso, a día de hoy solamente hay 3 países que usen terminales de voto electrónico físicos, que son Estados Unidos, Brasil y Venezuela. Y solo un país utiliza voto por Internet, que es Estonia. En todos estos países, como muchos otros, estos sistemas han sido cuestionados, han sido evaluados y se han encontrado múltiples fallos en numerosas ocasiones. Les remito a uno de los informes de voto electrónico donde hacíamos un recopilatorio al respecto. De hecho, el voto electrónico no es una cosa novedosa, sino que lleva 30 años de pruebas al respecto, sin que se haya avanzado nada, sino que ha habido un retroceso general en su implantación. Y cada vez son más los países que están intentando evitarlo. Recientemente, Francia, Holanda y México han retirado sus sistemas de voto electrónico. El caso de Francia se mencionó aquí, no es cierto que se esté votando ahora. En las últimas elecciones se eliminó para la inmigración la posibilidad del voto por Internet. Aún así, el informe de la Junta Electoral que realizó avisaba de estos riesgos en cuanto a que se vulneraban principios básicos como la universalidad, igualdad, libertad y secreto del voto. Y decía que todo esto podía socavar la confianza en el sistema y que esto implicaría, lisa y llanamente, la demolición de la democracia. Leo literariamente partes del informe. ¿Por qué? Porque se están vulnerando, aparte de las inseguridades y las vulnerabilidades que pueda tener, se vulneran derechos básicos, como es la posibilidad de auditoría del proceso por parte de los ciudadanos, y cuando digo parte de los ciudadanos también es por parte de los partidos, ¿no? Estaríamos en manos de técnicos que nos dirían si el proceso ha funcionado o no ha funcionado, porque en muchos casos estos procedimientos se otorgan a la empresa privada, con lo cual esto supone una privatización, una pérdida de soberanía y una privatización de la democracia, y luego porque se cuestionan también derechos como el secreto del voto, por este problema que les he dicho de desvincular el emisor del receptor, o la universalidad por la llamada brecha digital también, que afectaría a gran parte de la ciudadanía a la hora de votar. Como reformas adicionales también consideramos que hay que mejorar las garantías del proceso electoral general en el exterior. Para empezar, la información electoral, que no es suficiente para la inmigración. Estamos supliendo nosotros, la Marea Granate, como plataforma ciudadana, este trabajo que debería estar haciendo la Administración, estableciendo canales para conseguir que todo el mundo esté informado. Esto no es obligación nuestra, esto debería ser obligación de la Administración, como digo. Igualmente que
aumentar la transparencia y la seguridad del proceso. Las actas electorales en los consulados y en las juntas provinciales deben ser públicas. Se debe poder comprobar la trazabilidad del voto. A día de hoy, cuando enviamos el voto, desde fuera no sabemos si hemos votado o no hemos votado. Es imposible de verificarlo. Hay una gran desconfianza de la inmigración con respecto a esto. Además, como ha señalado también la Junta Electoral Central, se debe establecer un protocolo de custodia de las urnas en los consulados durante los varios días que están en los consulados. Además, un aspecto muy importante también es la gratuidad del voto, que es algo que no se está cumpliendo a día de hoy, que es un derecho constitucional que el voto sea gratuito, pero en muchísimos casos los emigrantes tienen que adelantar bastante dinero según el envío y donde estén. No tienen forma de reclamar fácilmente cuando no se les reembolsa ese importe y en muchísimas ocasiones el importe que se les reembolsa no es el que ellos pagaron, sino que se hace una estimación y se les devuelve menos dinero de lo que están pagando. Esto, además, genera muchísima desconfianza en el sistema democrático y desincentiva muchísimo a la participación en las siguientes elecciones. Queremos también que se adecúen los recursos humanos y tecnológicos al volumen de la emigración. Tenemos un censo electoral que ha pasado de un padrón electoral que ha pasado, un padrón de residentes que ha pasado de 1,4 a 2,4 millones de españoles en el exterior en pocos años y un censo electoral que ha crecido más de un 50% también durante este tiempo, desde 2008-2009, desde que se registra el histórico. Sin embargo, los recursos no han sido dimensionados a este crecimiento de la migración en el exterior. Y ahora mismo tenemos a los consulados completamente asfixiados, además con sus trabajadores, con su personal laboral en unas situaciones laborales muy poco dignas. Supongo que sabrán ustedes que muchos están reclamando condiciones laborales dignas y salarios adecuados. Y por estos motivos hemos visto desde colas de 5 horas para poder rogar el voto en algunos consulados y el personal consular totalmente desbordado. Además, se deben modernizar los recursos que tiene la Administración en el exterior. A día de hoy estamos realizando envíos por fax al INE, al Instituto Nacional de Estadística y a las oficinas del Censo Electoral para inscribirnos. Esto tiene que ser cambiado por algún tipo de sistema telemático de inscripciones. Finalmente, queremos solicitar el establecimiento de una circunscripción en el exterior. El crecimiento de la inmigración ha hecho que ya seamos la tercera provincia del Estado, por detrás de Madrid y de Barcelona. Como he dicho, en los últimos años más de 1 millón de personas se han inscrito y hay muchísimas más que no se han podido inscribir por esta barrera de inscripción consular. Esta circunscripción exterior existe en otros sistemas electorales, como son el francés, el italiano o el portugués, y permite dotar de representación específica a representación parlamentaria a la diáspora, que tiene una problemática específica, que queda frecuentemente desoída, como les he expuesto al principio con toda la serie de problemas que tenemos, y una circunscripción exterior nos permitiría reforzar esta vinculación con la política nacional, promover una agenda legislativa propia, traer nuestros problemas con más frecuencia aquí al Parlamento e intervenir en la toma de decisiones directamente. Voy a concluir ya simplemente pidiéndoles, una vez más, una reforma justa, garantista y democrática, con todo este consenso que creemos que se ha generado de forma social, pero también política, en cuanto a la necesidad de una reforma del protocolo del voto exterior. Pensamos que esto tiene que ser elaborado al margen de cálculos partidistas, que esto es justicia democrática pura y dura, y que solamente afrontándolo con valentía y con un sentido de la justicia saldrá una ley electoral para la inmigración que sea justa. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias, señora Almena.
por su intervención. Vamos a pasar a las intervenciones de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Socialista, el señor Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Mis primeras palabras son, obviamente, de agradecimiento por la comparecencia y al mismo tiempo de manifestar mi satisfacción, quería decir, por los esfuerzos que ha realizado María Granate a la hora de realizar sus estudios y sus análisis previos y habernoslos enviado. Además, lo ha hecho con mucho rigor, con mucha profesionalidad y, bueno, descendiendo incluso a detalles técnicos que son muy de agradecer porque pueden ser tenidos muy en cuenta a la hora de plasmarlo en disposiciones concretas de cara a la reforma de la ley electoral. Y en ese sentido yo creo que merecen ser felicitados porque bueno, son exponentes ustedes de una ciudadanía exigente, de una ciudadanía crítica y participativa, que no es muy frecuente. Y desde ese punto de vista nosotros los socialistas lo que hacemos es tomar muy buena nota de todo lo que usted ha expuesto con brillantez, de todo lo que viene en los informes, que me lo he leído todos, y también mis compañeros, los cuales lo han recibido. Y en definitiva, el Grupo Socialista es muy consciente de que hay que mejorar toda esta materia, ¿no? Relacionada con su situación en el exterior y la participación política, además de otros problemas que evidentemente no pueden ser tratados aquí, pero que también comprendemos perfectamente. Yo antes, cuando intervine en la anterior comparecencia, recordé el mandato que nuestra Constitución establece en el artículo 9.2 y también el 68.5 acerca de buscar lo mejor para facilitar la participación de todos los españoles, y en especial de los que están en el exterior. Es decir, nosotros eso lo tenemos que tomar como una obligación dirigida por la Constitución a los poderes públicos. Nosotros somos el poder público encargado de hacer la reforma y en esa medida tenemos que tomar muy buena nota de todo lo que dicen ustedes y, por lo tanto, tratar de llegar a acuerdos suficientes para plasmarlo en la legislación electoral. Por lo que se refiere ya a los temas concretos, bueno, nosotros estamos muy comprometidos con la supresión del voto rogado. Yo quiero manifestar aquí que, evidentemente, aquella regulación que se hizo en 2011, yo no estaba presente en el Parlamento, pero lo viví desde fuera, y recuerdo que era muy bien intencionada, porque se trataba de establecer garantías para que no hubiera fraude electoral, que se había manifestado en otras ocasiones. Pero inmediatamente nos dimos cuenta de que, pretendiendo hacer algo bueno, habíamos hecho algo que coartaba el derecho de participación política y digamos, entorpecía extraordinariamente, y ya lo empezamos a manifestar en el Grupo Socialista en el mismo año 2012. Ya denunciamos esta situación y decidimos cambiar de estrategia y desde luego, salir de esa situación en la que la legislación electoral nos ha metido, porque efectivamente los porcentajes de participación que hay en el exterior son tan pequeños que realmente, bueno, es cercenar la posibilidad de participación política de una manera tremendamente injusta. Y por eso nuestro compromiso para cambiar esa situación, por lo tanto, estamos comprometidos con la supresión del voto rogado y sustitución por otro sistema que permita una mejor y más justa participación. Creemos que el conjunto de sus medidas son de recibo, ampliación de los plazos de envío de documentación y de los mecanismos para efectuarlo. Todo esto es fundamental, pero esto está conectado también con una medida de conjunto de ver cuál es la duración completa del proceso electoral. Luego me referiré a las diversas opciones que ustedes plantean. En eso estamos de acuerdo, lógicamente, en que hay que establecer el uso de diversos sistemas diversificados que actúen en paralelo para que se pueda garantizar el voto de todos los españoles en el exterior. Usted lo ha manifestado muy bien, son votos por correo, el depósito de voto en urna, cosas que ya están vigentes, y hay algo verdaderamente interesante y llamativo que, como vemos, tiene precedentes también en el derecho comparado, que es el voto por procuración. Bien, y el voto, bueno, pues a mí esta propuesta me parece particularmente interesante y a lo largo de los debates que vayamos teniendo aquí, viendo sus posibilidades y sus desarrollos, pues nos fijaremos de manera especial, con especial interés, para que esto también pueda prosperar. Por otro lado,
La mejora de la seguridad de custodia en urna me parece un tema también importante. La implementación de un sistema de trazabilidad del voto que vaya aparejado. El sistema de inscripción a distancia y de reclamaciones del censo electoral, como usted ha explicado muy bien, que elimine los problemas que hoy por hoy se tienen de acceso, tanto por horario como por distancia, a los consulados. Antes ha estado aquí la directora general explicándonos la situación y ha mencionado algunos ejemplos que nos han llamado poderosísimamente la atención. Es decir, distancias de 4.000 kilómetros para tener que ir a depositar el voto y, en definitiva, todas las gestiones que se puedan hacer. Y esto complica extraordinariamente y es un problema de dificultades y barreras en cascada que impiden que ustedes puedan participar adecuadamente en los procesos electorales. También los avances y mejoras en la informatización del sistema de gestión del censo electoral tienen que hacerse. Es decir, estamos ante un sistema tan complejo para un colectivo tan amplio de prácticamente 2 millones, en torno a 2 millones de personas, que bien que merece la pena y exige, desde luego, que se avance mucho en estos procesos de mejora de la gestión, sobre todo utilizando las nuevas tecnologías. La mejora de la información institucional y la transparencia de los escrutinios y reclamaciones son muy importantes también. También la gratuidad del voto, aunque usted no ha incidido especialmente en esta cuestión, pero lo he visto, o me lo ha parecido, pero sí que lo he visto reflejado en los informes con especial intensidad y también se ha salido a relucir en la primera comparecencia y es verdad que esto hay que resolverlo también. Y, bueno, en definitiva, adecuación proporcional de recursos humanos y tecnológicos proporcional al volumen de los residentes del extranjero, ya me he referido antes. Las dudas sobre el voto electrónico. Bueno, nosotros hemos propuesto en nuestro proyecto de trabajo estudiar las posibilidades del voto electrónico, pero vemos que ustedes lo rechazan de plano y dan argumentos muy potentes para ello. Quiere esto decir que nosotros no estamos abogando sí o sí por el voto electrónico, sino que lo que hacemos es que lo vamos a estudiar y lo vamos a considerar. Y las razones que usted ha expuesto aquí, las que vienen en su informe, nos parecen muy poderosas y muy dignas de tenerse muy en cuenta y sin duda que la tendremos. Sobre todo porque, bueno, en fin, esa proclamada posibilidad de que haya un ahorro económico prácticamente no existe. La brecha digital es un problema muy serio. Por otro lado, las vulnerabilidades tecnológicas también lo son. La prueba es que se están retirando de muchos países, sobre todo con la posibilidad de interferencias que han provenido de Rusia, según dicen, en los procesos electorales recientes en Europa. Todo esto hace que nosotros tengamos que plantearnos el estudio de esa cuestión y estamos abiertos a esa posibilidad. Una cosa que especialmente quisiera precisar es que ustedes hablan de una serie de opciones para ampliar a más días la distancia entre la convocatoria electoral y la celebración de las elecciones, lo cual a mí me parece una medida muy importante y fundamental para poder ajustar los plazos para todos los elementos de participación en el proceso electoral y que se pueda llegar con tiempo a la elección y no se produzcan estas disfunciones. Por tanto, esta idea es fundamental. Plantean diversas opciones. Lo que pasa es que todas ellas, menos una, la opción C, si no recuerdo mal, que supone el adelanto al día 60, porque es lo que permite la Constitución. Termino, señor presidente, inmediatamente. Las demás requieren la reforma de la Constitución, requieren la reforma del artículo 68, apartado sexto de la Constitución española. Estamos abiertos a estudiarlo, pero claro, eso forma parte de otro capítulo de reforma constitucional que, bueno, esperamos que algún día se pueda llegar también a plantear y realizar. Y me parece muy interesante, y ya con esto termino, el establecimiento de una circunscripción exterior que ustedes han planteado, que igualmente requiere reforma constitucional, si yo entiendo bien, del artículo 68, apartado segundo de la Constitución. Somos también favorables a su estudio, pero tenemos dudas, sinceramente. Lo llevamos en nuestro programa y lo hemos incorporado en las resoluciones del 39 Congreso. Pero esta es una medida más de reforma constitucional que habrá que estudiar con especial intensidad. Pero a mí ya la pregunta concreta que yo quiero hacerle, porque lo otro que he mostrado es prácticamente acuerdo en líneas muy generales, es esta. Es decir, yo no estoy del todo convencido de todas las razones en virtud de las cuales se deba de crear esta circunscripción electoral. Estoy abierto a entenderlo y en buena parte lo entiendo.
pero vamos a ver, los intereses y los derechos que son representados tanto en el exterior como en el interior son el interés general del país. En ese sentido, probablemente no hiciera falta una circunscripción electoral específica para todos, agrupando a todos los españoles en el exterior. Tampoco los intereses de todos en el conjunto de todos los territorios están definidos de la misma manera. Sí los que tienen que ver con la relación con España, obviamente. Pero me gustaría que, no digo que esté en contra, pero me gustaría que intentara razonarme con más profundidad el porqué o las razones en virtud de las cuales sería necesario establecer sí o sí esa circunscripción exterior. Gracias. Muchas gracias, señor Cámara. Por el Grupo de Unidos Podemos, en Común Poder, en María, tiene la palabra el señor Gómez Reino. Bueno, buenas tardes. Gracias, señor presidente, y buenas tardes. Y muchas gracias por estar hoy aquí. Sin duda, os agradecemos vuestro inmenso labor y el inmenso labor de un espacio como la Marea Granate, que demuestra, a nuestro entender, además, que en muchos casos, y creo que se ha puesto de relieve en el rigor, en la profundidad, en la capacidad de la propuesta que nos han enviado y que se ha descrito hoy aquí por la compañera, demuestran que en muchos casos pues la sociedad va muy por delante de las instituciones y que somos las instituciones las que nos tenemos que afinar el trabajo legislativo para ponernos a la altura del tiempo y para no tener una legislación electoral de otro tiempo y casi de otro espacio, diría. Dicho esto, la verdad que escuchando la exposición, sin duda es un problema muy extendido. Digo, todos tenemos familiares, pero es que además sí que me parecía importante ponerlo de relieve, porque cuando escuchaba la intervención pues estaba viendo los problemas que familiares directos han tenido durante muchos años para votar, personas que además digamos que tienen una participación política en la sociedad intensa y que han vivido muchos años fuera y que han pasado muchos años sin poder votar. Por lo tanto, creo que es algo que nos interpela directamente como legisladores, pues intentar solucionar esto cuanto antes sea posible. Además de eso, evidentemente, recoger la demanda que no tiene que ver con esta subcomisión, pero la ley de nietos y el asunto de la asistencia sanitaria, que sin duda es un elemento especialmente lacerante para nuestra sociedad. Me refiero concretamente también al tema de la asistencia sanitaria. Concretamente, yendo a las propuestas, evidentemente tenemos casi un consenso total con las propuestas y con la perspectiva de análisis que han documentado y que han desarrollado hoy en su propuesta. Concretamente, en lo que tiene que ver con el censo, pues evidentemente estamos de acuerdo con la propuesta. A este respecto, sí, una pregunta muy simple, que le parece la propuesta de renovación temporal de la inscripción y de actualización periódica del CELA por cada 10 años, si les parece oportuno o no. Se está dando en otros países como Francia, como Noruega, como Suiza, si les parece una medida oportuna. Lo que tiene que ver con el voto rogado, evidentemente, estamos de acuerdo con su perspectiva, con su propuesta también, la derogación del voto rogado, y también, nos parecen bien interesantes todas las alternativas que han puesto encima de la mesa en lo que tiene que ver con, voto por correo, delegación o poder también, que es un sistema que, como han dicho, pues muchos ciudadanos del Estado español en el extranjero comprueban que funciona perfectamente en países vecinos, y también en el voto en consulado. En lo que tiene que ver con los plazos, sí que teníamos 3 preguntas rápidas, si no me equivoco, sí. Al respecto el artículo 68 de la Constitución establece el plazo máximo de 60 días desde la convocatoria electoral hasta la celebración de la misma. Una primera pregunta, si considera recomendable ampliar este plazo en caso de reforma constitucional. Una segunda pregunta, en el caso de que no exista una reforma constitucional, si cree viable que la LOREC ampliase el plazo de 54 días que establece en su artículo 42 a 60 días de máximo, como prevé la Constitución. Y una tercera pregunta,
En la actualidad solo son admitidas por las juntas electorales provinciales las papeletas que llegan con matasellos del 5º día anterior a las elecciones, y a este respecto, porque si consideran que se deberían de aceptar como válidas todas las papeletas llegadas por correo al consulado antes del día de las propias elecciones. Sobre el voto electrónico compartimos sus temores y lo vemos de una forma parecida, pero al mismo tiempo también sí que creemos que es imprescindible poner el foco sobre la puesta al día telemática, no tanto no del proceso de voto, sino de todo lo que hay alrededor del procedimiento electoral, y nos parece fundamental. Evidentemente eso significa una intención legislativa y política y también medios. Y finalmente, sobre la propuesta de la circunscripción exterior, que también, como han dicho, países como Italia, como Francia, etcétera, la ponen encima de la mesa, y nos parece algo pertinente y que sin duda hay que llevar a las conclusiones de esta subcomisión. Y sin más, para no alargarme mucho más, reiterar el agradecimiento al trabajo sistemático y diario que hacen, y que además en muchos casos, como han dicho, por ejemplo en materia informativa, suple lo que no hacen las instituciones del Estado. Muchas gracias, señor Gómez Reino. Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a la compareciente, porque realmente nos ha aportado mucho material como para reflexionar y para trabajar en lo que nos queda por delante, ¿no? Manifestábamos ya durante esta tarde en repetidas ocasiones nuestra preocupación por lo que había significado el voto rogado en nuestro país, que de una participación que ya de por sí era baja y estaba en torno al 30%, había hecho que se desplomara esa participación a unos niveles de en torno al 5%. Esto para nosotros es muy preocupante, por eso queremos derogarlo, ¿no? Y es muy preocupante especialmente porque creemos que realmente lo que tiene que hacer una administración es incentivar y facilitar un derecho tan importante como es a los ciudadanos también que están en el exterior. Y parece que lo que estaba haciendo con esto era precisamente lo contrario. Yo abría la reflexión sobre acerca de cuál era la explicación para que esos partidos hubieran hecho lo que hicieron en su día. A mí me parece que una de las mejores explicaciones que hay es la que usted ha dado, y que por desgracia es muy habitual en la administración. Esa tendencia que tiene a veces la administración en trasladar al ciudadano una complicación que tiene, a la hora no ya de pedir unos papeles o a la hora de solucionar temas burocráticos, sino también en este tema concreto, ¿no? Porque era evidente que había un problema, pero también es evidente que esta forma de solucionarlo no es la adecuada, sino que además ha hecho que el problema empeore, porque para nosotros lo peor es precisamente eso, el 5%. Ese es para nosotros el problema. He seguido su comparecencia y seguimos también toda la documentación que nos mandó. Estamos muy de acuerdo en la práctica totalidad de las cosas en las que usted ha trabajado. Hablaba, por resumir, tanto del establecimiento de la circunscripción, de la derogación del robo de voto, de la actualización del censo, de la aplicación de un modelo mixto de votación, modificación de plazos electorales, mejora de la información electoral, inclusión de medidas que garanticen transparencia y auditoría del proceso electoral, garantizar la gratuidad del voto, etcétera, etcétera. Pero, aparte de eso, y viendo cómo ha sido también su comparecencia, a mí me apetecía preguntarle también sobre, y estoy seguro de que usted estará mucho más familiarizada que yo en en qué ámbito se mueven países de nuestro entorno, y de hecho usted ha citado en el tema de la delegación de voto y en el voto electrónico ya algunos de ellos, si había algún ítem, alguna cosa que también le pareciera importante reflejar en su comparecencia aquí, es decir, modelos o cuestiones a imitar también que estén presentes en los países de nuestro entorno, y también manifestar nuestra preocupación sobre un tema que realmente es complicado, es complejo, aunque solo sea porque también, y en eso abundaba tanto usted como el anterior compareciente, estamos hablando de países con realidades no ya geográficas, sino también económicas y sociales tan distintas, que entiendo que también es dificultoso crear un modelo que englobe a todas esas realidades, y por lo tanto a lo mejor hay que crear modelos más complejos. Simplemente si pudiera abundar un poquito más en eso que le acabo de apuntar y manifestar de nuevo nuestro agradecimiento. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Cantó. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pérez Zaras. Muchas gracias, señor presidente. Señora Mena Carrasco, le agradecemos
el esfuerzo por su comparecencia, el tono, la actitud proactiva y sobre todo el espíritu pedagógico de la misma, ¿no? Las aportaciones que nos ha hecho creo que son muy interesantes. Ya los comparecientes que nos han precedido a lo largo de la tarde, así como los mismos portavoces, ya han abundado en esta cuestión y podemos encontrar quizás muchos más puntos de encuentro en pos de ese objetivo que buscamos todos y cada uno de nosotros, aun con planteamientos distintos de facilitar y garantizar el voto a nuestros compatriotas en el exterior. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de esos temas capitales, ¿no?, que merece una atención especial por parte de todos. Una atención especial que viene ocupando y preocupando a esta Cámara, y eso es un hecho constatado con retirados informes y trabajos, y sobre todo a partir especialmente de 2009 con el informe de la Junta Electoral Central en el que se sustanció la reforma de 2011, ¿no? Una reforma que asumía un planteamiento garantista y establecía un nuevo sistema con el voto rogado que no viene a ser más que una parte más de un mecanismo complejo de voto exterior. Una reforma que fue fruto, lo han reiterado otros compañeros, ¿no?, de un largo proceso de estudio, de diálogo y participación en el que coincidieron la mayoría de los grupos de la Cámara. Un estudio que en el seno de esta comisión se sustanció entre el otoño de 2008 y el verano del 2010. Podíamos entender perfectamente, y así lo hacemos, señor Almena, la bondad de sus planteamientos, cuyo objetivo final viene a buscar esa salvaguarda y simplificación de un procedimiento en el que todos hemos estado más o menos de acuerdo. Debemos buscar puntos de encuentro, como así ha sido en esta materia, participando de los informes, no solo de la Junta Electoral también, sino del propio Consejo de Estado. Y además, y por supuesto, de los colectivos como el que usted representa, con un trabajo de campo excepcional. De ahí la naturaleza de esta reforma que buscaba acabar con la inseguridad jurídica en el procedimiento anterior, que presentaba muchas dudas, ¿no? Un establecimiento de la nueva fórmula que ofrecía una mayor fiabilidad, reducía enormemente las posibilidades de fraude y no podemos llegar tampoco negar de lo que hemos ganado en seguridad jurídica por una parte para el sistema ha repercutido en la misma participación electoral. Una participación que se resentía también, y así lo hemos escuchado a lo largo de la tarde, cuando los propios ciudadanos residentes o ausentes votaban también en las elecciones municipales, donde también su voto era rogado. Pero lo importante es que se está trabajando de manera transversal para invertir esa tendencia negativa de la baja participación desde el Ministerio de Interior, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, desde la propia Oficina del Censo Electoral, supervisada por el INE, y bajo la supervisión de la Junta Electoral Central se están intentando adoptar medidas que mejoren el procedimiento de voto. Una mayor simplificación y una mejor difusión de la información sobre el procedimiento, así como medidas específicas para aquellos países donde se habían detectado mayores problemas. Todo en coordinación con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior y de las propias embajadas y consulados, como nos han puesto de manifiesto la primera compareciente. Porque coincidimos todos que debemos seguir trabajando en paliar esas disfunciones del sistema, establecido, ¿no?, disfunciones que inciden en esa baja participación de los votantes cera, cuestiones puestas de relieve en el último informe de la Junta Electoral del año 2016. Fenómenos que ponen de manifiesto la necesidad de actualización de normativas, procedimientos y protocolos para adecuar nuestro marco normativo a las realidades actuales que reclaman revisar conceptos y procedimientos en algunos casos obsoletos y comenzar a estudiar vías y métodos de respuesta a circunstancias propias de una sociedad política que nos exige soluciones. También el esfuerzo necesario en medios materiales y personales de una administración exterior que afronta una situación totalmente distinta, ha evolucionado en estos últimos años, para facilitar a nuestros compatriotas ese ejercicio del voto, porque votar es un derecho que ejercer y un deber que cumplir. Un informe que concluye con unas aportaciones interesantes sobre el uso de la tecnología, tanto en la solicitud como en la emisión del voto por parte del elector, pero todo ello de manera excepcional, como pone manifiesto el informe, no únicamente para este tipo de electores como alternativa a otras vías convencionales que, mejoradas, deberían mantenerse a disposición del propio elector y con todas las reservas y garantías necesarias para afrontar la complejidad de ese mundo de Internet lleno de amenazas, pero también de oportunidades que tenemos de seguir explorando. Un tema, señor Almena, que ustedes cuestionan por su nula fiabilidad, y cito textualmente, y auditabilidad en su informe, ¿no? Cuando es un sistema, lo hemos constatado que a lo largo de estos años ha venido siendo utilizado por diferentes fuerzas políticas. El sistema Agora, por ejemplo, el Agora Voting, ha sido utilizado por Podemos, por Compromís Equo, por Izquierda Unida en Andalucía, en sus procesos internos, ¿no? Pero también merecería la pena seguir explorando esa oportunidad que nos da la red para buscar esa implementación en el voto exterior. También quisiera que me sacara alguna duda, ¿no?, en la base esa de planteamiento, de discernir entre lo que es el voto rogado en el exterior y la solicitud del voto por correo, ¿no?, de los ciudadanos que residen en España. Me genera ahí una pequeña complejidad, ¿no? Y voy finalizando ya, señor presidente, porque a nadie se le oculta la dificultad de cualquier reforma electoral. Y vuelvo a citar
en este caso la letrada Ripollès Serrano, porque en este aspecto hacía una mención específica, ¿no? Porque pocas materias son tan rebeldes a la reforma como la electoral, ya que una pequeña y aparentemente inocua modificación puede dar al traste con un edificio construido mediante complejos equilibrios, ajustes de cargas y tensiones perfectamente previstos. Por todo ello, reitero nuestro agradecimiento, señor Almena, por sus aportaciones y le doy las gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Pérez Aras. Ahora, para contestar a aquello que le parezca oportuno, tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por las aportaciones a todos los grupos. Voy a intentar resumir un poco los temas que han salido y ponerlos en común. Vale, voy a empezar por, siguiendo un poco el orden de la exposición, sobre la pregunta que nos hacía el diputado del PP del procedimiento de voto por correo desde España frente al voto rogado. Lo hemos escuchado en esta sala, en comparecencias previas, decir que, bueno, que en el fondo el ruego del voto era equiparable a solicitar el voto por correo dentro de territorio español. No consideramos que sea lo mismo, lo primero porque, como había mencionado antes, el ruego tiene que ser aprobado por la Oficina del Censo Electoral y eso te da el derecho a poder ejercer el derecho a voto. En el caso de que por un motivo o por otro en una oficina de correos dentro de España no te permita solicitar el voto por correo, el elector puede el día de las elecciones ir a su mesa electoral y efectuar su derecho a voto. Eso no sucede con la migración, en el caso de la migración. Igualmente no es lo mismo realizar envíos postales desde España, con la cercanía que hay a las juntas electorales provinciales o a las mesas electorales en sí, que realizar los envíos internacionales que tenemos que realizar nosotros en cuanto a dificultad, en cuanto a plazos, etcétera. Me refería sobre todo a eso. Entonces, cuando se está equiparando ambas situaciones, consideramos que no son equiparables, ni en cuanto a derecho ni en cuanto a las capacidades técnicas de ambas situaciones. Con respecto al voto electrónico, que han mencionado varios de los grupos parlamentarios, solamente el hecho de que no se pudiera auditar el proceso por parte de los ciudadanos fue motivo de que países como Alemania o Noruega lo declararan inconstitucional directamente. En numerosos otros países han efectuado pruebas hasta la extenuidad. Me parece que en Reino Unido han hecho más de 30 pruebas con expertos al respecto para decir que los procesos no cumplen las garantías adecuadas. No hay ningún consenso en campos científicos, e independientemente de que se use esta vía de participación para otro tipo de procedimientos, a nosotros nos parece que las elecciones, los comicios electorales y la elección de representantes políticos tienen que tener ciertas garantías que se deben cumplir, y eso implica derechos básicos que se han conquistado con mucho esfuerzo para el voto, como es la universalidad o como es el secreto de voto, y que se rompen con un protocolo de voto por Internet. Sobre la pregunta de los adelantos a la convocatoria electoral, las preguntas de los plazos, voy a intentar resumir. Somos conscientes de que este punto es complicado y de que muy posiblemente requeriría una reforma constitucional para poder ser ampliado adecuadamente. Nosotros creemos que hay que hacerlo porque, como les hemos dicho, el proceso depende muchísimo de que la documentación llegue a tiempo a los electores. También por eso pedimos la descarga telemática de la documentación electoral, que ayudaría mucho a suplir este tipo de problemas. Aún así, consideramos que una reforma sería necesaria, porque además no todo el mundo usa métodos telemáticos en el exterior. O sea, hay una parte de la inmigración que a lo mejor no tiene conocimientos o no tiene disponibilidad. En caso de que no fuera posible, somos conscientes que la Constitución, por el artículo 68, marca la celebración de los 60 días después de la disolución de las Cortes,
y que la LOREC en el artículo 42 marca el pistoletazo de salida, por así decirlo, a partir de la convocatoria de elecciones. Les invitaríamos, lo primero, a que estos 54 días actuales se pudieran ampliar a 60 en el caso de la reforma de la ley electoral, de la LOREC, y en todo caso a que se estudiara jurídicamente la posibilidad de disociación de estos dos procesos. No hemos podido entrar nosotros en detalle, pero quizá sería una forma de solucionarlo. Sobre la circunscripción exterior y la necesidad al respecto, esta ha sido promesa electoral de gobiernos anteriores que nunca se ha llegado a materializar, lamentablemente. Nosotros consideramos que es necesario que los diputados, los representantes de la inmigración tengan conocimiento de la problemática y en cierto modo que la hayan vivido en sus carnes, cosa que no sucede por todos esos problemas que exponíamos al principio, que no es un caso puntual del derecho a la participación electoral, sino toda una serie de derechos que estamos viendo que en un estatuto, sin vinculación de cumplimiento legislativo, por así decirlo, pues no estamos viendo vulnerados, ¿no? Desde eso, sanidad, a pensiones, a un montón de cosas. De hecho, los organismos que tenemos son los consejos de residentes en el exterior. Y bueno, en el caso del voto exterior, por ejemplo, a pesar de que se opusieron desde el principio a la reforma, han sido continuamente desoídos por no tener carácter vinculante sus decisiones. Entonces, por todo esto, nosotros sí que consideramos que es necesario tener representación propia en este Parlamento. Sobre el derecho comparativo con otros países y la actualización del censo cada determinados años, nosotros consideramos que eso es tarea de la Administración, como decíamos antes, que no puede caer en la responsabilidad del ciudadano. Y, de hecho, los mecanismos que proponía la Junta Electoral Central en su día ayudaron muchísimo con el trabajo de hormiguita, creemos que se hizo también desde consulados y demás, a limpiar este censo. Al respecto, diría que en derecho comparativo no sé. Creo que todos, bueno, el caso que conozco más con más frecuencia, que es el de Francia, evidentemente, las medidas que se establecen para la inmigración son las mismas medidas que se establecen para la población residente en el país. Y por una simple cuestión de derecho comparativo, nosotros creemos que esto debe ser la tendencia también en el caso español. No se nos puede aplicar a la diáspora una exigencia extra, aunque sí que se tienen que establecer protocolos particulares por la situación de la migración, pero en ningún caso debe caer en el ciudadano. Sobre los matasellos y las papeletas, creo que hacemos una mención específica también en el informe al respecto, porque además en muchos países el sistema de correo no usa matasellos, o sea que no hay forma tampoco de verificar cuándo se ha enviado el voto. En cualquier caso, cuando se envía no es importante, lo que es importante es que se reciba a tiempo en el consulado antes del envío a las juntas electorales provinciales. Entonces, está especificado que consideramos que ese requisito se debe eliminar. Y me queda mencionar también sobre modelos de derecho comparado, sobre otros países y sobre la situación particular de la migración española. Nosotros sí que consideramos que hay una falta de estudio en cuanto a nuestra situación en el exterior y que evidentemente cada país tiene una emigración que se ha debido a unas causas, que la emigración española las diversas olas de la emigración española han tenido unas causas muy particulares que pueden no reproducirse en el resto de países, y que la Administración debe ser siempre la que estudie estos casos particulares y se adapte a la emigración en este caso y no al contrario. Por poner un ejemplo, ahora tenemos una situación de la nueva ola de emigración de una movilidad extrema, con lo cual también parte de las medidas que pedimos de adaptar protocolos de voto ERTA para residentes CERA y demás cuando tienen esta movilidad
están relacionadas con esto. Tenemos mucha gente que pasa unos años en un país, le sale trabajo en otros años en otro, o sea, entonces los protocolos de voto tampoco están pensados para este tipo de situaciones. Y nos parece importante que se tome en consideración este estudio de base de lo que está pasando para poder legislar en base a ello. Y creo que con esto no me dejo nada. Solo reiterarles el agradecimiento por haber venido a escucharnos, por las propuestas. Pedirles, por favor, que la reforma del voto exterior sea inexcusable. Llevamos muchísimos años sufriendo esta caída de la participación. Es muy desesperante desde el exterior estar votando una y otra vez sin ningún tipo de garantías de si nos van a llegar las papeletas. Para que se pueda ejercer una reforma adecuada y garantista, y bueno, y simplemente esperamos que todas estas intenciones se plasmen de verdad en una reforma final. Y estamos a su disposición en los meses de trabajo que quedan para cualquier tipo de detalle técnico que quieran discutir a fondo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Almena, por su presencia y por las explicaciones y contestaciones a las intervenciones. Se levanta la sesión.